Perfecto. Bienvenidos todos al primer seminario web de la EO4SD-FM en castellano. Mi nombre es Daniela Requena Suárez y hoy día voy a actuar como moderadora de este webinar. El tema que vamos a ver hoy día es aplicaciones de la observación de la Tierra para el monitoreo forestal. Y hoy día Enrique Caballero Mancilla nos va a presentar sobre este tema. Enrique es licenciado en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas geoespaciales, desempeñando funciones de gestión de proyectos dentro de GAF, principalmente dentro de los ámbitos del sector forestal, de la gestión integrada de recursos hídricos y dentro del ámbito agrícola. Sin más que decir, Enrique, por favor, te cedo la palabra. Nada más por mi parte, todo perfecto. Si quieres, empezamos directamente ya con la presentación que nos atañe hoy. Me parece. Bueno, lo primero de todo, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la zona horaria donde os encontréis. A todos vosotros, gracias por asistir hoy. Está previsto que este seminario sea más o menos de 1 hora de duración. Daniela ya ha hecho las presentaciones pertinentes. Podéis realizarlos cualquier pregunta a lo largo del seminario y para eso hemos establecido unas pequeñas normas de funcionamiento, simplemente para que seáis conscientes un poco cómo vamos a funcionar durante el seminario de hoy. La idea es que nosotros vayamos explicando los diferentes productos vinculados a este proyecto y vosotros podáis ir realizando todas aquellas preguntas que consideréis en el chat. Al final, digamos, de la presentación tendremos un apartado de preguntas y respuestas y podremos tranquilamente responder todas aquellas preguntas que pues nos hayáis lanzado. Los micrófonos y las cámaras estarán apagadas por defecto. Si alguno lo tiene encendido, por favor, apagarlo. Simplemente es para evitar algún tipo de ruido o eco o algo que bueno, pues pueda perturbar un poco el desarrollo normal de la sesión. Y recordaros también que la sesión será grabada fundamentalmente porque luego la subiremos a la web del proyecto y allí estará disponible para todos para que podáis revisarlo tranquilamente y acceder a todos los contenidos sin tener que estar tomando nota y bueno, pues revisar todo lo que hoy podamos comentar aquí. Vamos a proceder entonces a empezar básicamente recordando un par de nociones iniciales. Lo primero es que este webinar es un webinar de una serie de webinars que están incluidos dentro del proyecto. Es el primero de ellos. Esta mañana se ha dado la sesión en inglés. Esta tarde estamos dando la sesión en español. Y la mayoría de los webinars serán ofrecidos en inglés, en español y ocasionalmente también en francés, dependiendo de las áreas donde puedan tener más sentido un idioma u otro. Todo ello podéis consultarlo en la web del proyecto. Allí están establecidas tanto los días exactos, las horas y cómo registraros. De hecho, el mismo procedimiento que habéis hecho para poder acceder a este webinar. Como podéis ver, este es un primer webinar que el objetivo, ya lo veremos ahora, es básicamente contar y dar un breve repaso sobre los diferentes webinars temáticos que vamos a ofrecer a lo largo del año. Pero hay algunos que son muy específicos de temas muy en concretos de la gestión forestal. Los podéis ver ahí, pero bueno, tenemos uno, por ejemplo, específico de manglares, otro específico para todos los temas de detección de minería ilegal artesana de pequeña escala, el tema de la densidad del dosel bolivariano forestal, bueno, en función de, digamos, de la parte que os pueda interesar más o en la que estéis más involucrados. También una forma muy práctica de seguir todas las novedades de los webinars que tenemos planificados es básicamente seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea Twitter, LinkedIn, de cualquiera de nosotros, tanto de GAF como de cualquiera de los partners, que iremos informando regularmente. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, básicamente hoy daremos una primera visión general de lo que es el proyecto, cuál es el objetivo del proyecto y qué productos están pensados ofrecer y qué productos y servicios se ofrecen con el proyecto.
una pequeña descripción de los productos y aplicaciones para que podáis ubicaros en el mapa y a partir de ahí podáis asistir luego a los webinars más específicos. Y luego también unas nociones sobre el material de formación online que pondremos a vuestra disposición para todos aquellos que queráis refrescar o reforzar alguna de los temas. Que sepáis que existe mucho material disponible actualmente y que se puede acceder gratuitamente. Y luego, por supuesto, la sección de preguntas y respuestas que había comentado. Pasemos directamente a la parte de visión general y entremos en materia. Bueno, el principal objetivo del programa que Daniel ha comentado, las siglas en español EO4SD, es decir, productos de ordenación de la Tierra observación de la Tierra para el desarrollo sostenible, sobre todo tiene como el objetivo fundamental, digamos, em, proporcionar productos que demuestren la utilidad de los productos de observación de la Tierra digamos, para la gestión forestal de los programas de las instituciones financieras internacionales, las siglas IFI, y, digamos, de todas las partes interesadas en los estados clientes. Es decir, el objetivo básico del programa es demostrar la utilidad de los productos de observación de la Tierra. Este programa, financiado por la Agencia Espacial Europea, empezó en 2016 y, como veis en la diapositiva, ha ido enfocándose en diferentes temáticas hasta la actualidad que tenemos la temática de la gestión forestal. Os animo a que echéis un vistazo no solo al apartado de la gestión forestal, sino también al resto, digamos, de aplicaciones que os puede ser de vuestro interés. Básicamente, el proyecto en el que nos desarrollamos ha entregado en la fase 1 una serie de productos que están a la disposición para que se puedan consultar. Como comentaba antes, sobre todo el objetivo es hacer una demostración convincente del beneficio y la utilidad digamos, de estos productos, en el cual se han realizado diferentes áreas geográficas del planeta. Veremos luego en qué zonas se han realizado, pero vamos, atañe tanto a bosques húmedos, bosques tropicales, bosques con carácter más seco. Es decir, hemos intentado cubrir un amplio espectro, digamos, dentro de las posibles áreas geográficas del planeta. Se han realizado orientados al usuario. Eso quiere decir que hemos tenido una primera fase en la cual en estas áreas de estudio hemos estado en contacto con los diferentes stakeholders y las diferentes partes interesadas para customizar al máximo los productos que íbamos a entregar. Es decir, están en concordancia con las necesidades detectadas en esas áreas. Y lo que es muy importante es que todos estos productos pues digamos que producen una calidad controlada. Es decir, no solo son demostradores, sino que también verificamos que se ajustan a las normas de calidad que nos hemos definido y que están definidas en el proyecto. En otras palabras, son productos profesionales, no son simplemente prototipos o nada por el estilo. Y luego, tan importante como la entrega de los productos demostradores, es todo el proceso de transferencia tecnológica y de fortalecimiento de la capacitación, de la que, por ejemplo, este webinar es parte de ella, porque la idea es no solo demostrar que los productos de observación de la Tierra son válidos y útiles para la gestión forestal, sino también indicar cuáles han sido los procedimientos o cuáles son las técnicas más habituales para poder llevarlos a cabo. Básicamente, las áreas de estudio las podéis ver en este mapa, pero vamos, ¿quiénes son los principales beneficiarios de este programa? Bueno, pues todas aquellas partes que en el fondo necesiten información de calidad, precisa, en grandes áreas, en muchos casos remota, y que con un periodo de recurrencia alto, es decir, pues desde de las instituciones financieras internacionales hasta los países en los países cliente, hasta diferentes organizaciones dentro del marco de Naciones Unidas, por supuesto la comunidad de red, los proveedores de servicios locales en los países donde se desarrollan los programas y las diferentes ONGs, por supuesto.
¿A qué temas o qué, digamos, aspectos puede ayudar los productos de ordenación de la tierra en la gestión forestal? Bueno, básicamente los que podéis ver en la diapositiva, es decir, desde todo lo que es la comunidad red, todo lo que es en el desarrollo de los sistemas nacionales de monitoreo forestal, todo lo que es las actividades para identificar lo que son los factores de deforestación y degradación forestal, por supuesto, en la protección de las áreas protegidas que sufren en muchas ocasiones mucha presión por las comunidades limítrofes en esas áreas. También todo lo que es el desarrollo de gestión forestal, pero en una estrecha vinculación con las comunidades locales, que son lógicamente los principales actores y partícipes en la gestión de su entorno. También para todo lo que son los ecosistemas de costa y los manglares, ya que dado que son zonas con alto riesgo de, por ejemplo, de inundación o de sufrir fenómenos meteorológicos adversos, como puedan ser, por ejemplo, pues, huracanes, tifones, etcétera. Y también son grandes sumidores de carbono, por tanto, son elementos muy útiles para la gestión de manglares y los ecosistemas de costa. La restauración del paisaje forestal y de áreas degradadas, y también todos los procesos de gestión forestal sostenible, es decir, ya no solo, digamos, cuidar de los aspectos medioambientales, sino también tener en consideración a las comunidades locales con sus intereses sociales, sus intereses económicos, es decir, tener una visión más global, digamos, de los recursos forestales como fuente de beneficio para todas las comunidades locales. Toda esta información por sí misma tiene un valor inmenso, pero obviamente si además utilizamos sistemas de monitorización activa o de soporte a la toma de decisiones o sistemas cartográficos, pues evidentemente tenemos herramientas muy potentes para realizar análisis y llevar a cabo las políticas que queremos de gestión forestal. Bueno, pues vista esta visión general un poco del programa que estamos desarrollando, vamos a ir un poco en concreto a ir viendo el catálogo de productos y aplicaciones con el cual eh, se entregan con este proyecto. Bueno, básicamente un poco de información de cómo estos productos son generados. Creo que es bueno que todos los entendamos. Como todos sabéis, las imágenes de satélite en primera instancia no pueden ser explotadas directamente, es decir, que es necesario realizar un preprocesamiento de esos datos, es decir, hay que realizar una serie de correcciones geométricas, atmosféricas, eliminar aquellas que tienen nubes, es decir, hay que hacer un tratamiento de la información antes de que pueda ser facilitada al usuario. Esa información en sí misma es válida, pero lo que realmente es potente es cuando tenemos eh, la misma información a lo largo del tiempo. Es decir, las imágenes de satélites sobre todo son datos temporales, porque podemos tener la misma información a lo largo del tiempo y por tanto podemos lanzar procesos de detección de cambios. Entonces, en esa segunda etapa, digamos que obtenemos la información, podremos desarrollar esa detección de cambios y antes, digamos, de generar el producto final, lo que se realizan son todos los procesos de calidad para verificar que básicamente el producto se atañe a las especificaciones que se ha definido, de que tiene las precisiones de completitud, geométricas, temáticas, etcétera, que hemos determinado que tienen que tener como mínimo. Y por supuesto también proporcionamos información, por ejemplo, acerca del grado de incertidumbre del producto y cuánto se puede confiar en él. Esta información es muy válida porque si, por ejemplo, dentro de 5 o 10 años volvemos a consultar estas imágenes, podemos entender muy bien, por ejemplo, exactamente la calidad de las imágenes, ¿no? Y eso nos puede ayudar a entender los análisis que se hicieron con ellas. Una vez que se han realizado todos estos procesos, pues hemos desarrollado ese portfolio de productos, ahora los veremos en detalle, pero básicamente son el de usos del suelo y cobertura terrestre y cambio. Cuando digo y cambio, me refiero a que básicamente podemos comparar ese producto en dos momentos en el tiempo y por tanto ver su evolución. Tenemos también en densidad del dosel arbóreo y su respectivo cambio, un producto sumamente útil y además es fuente de otros productos que se generan posteriormente. El de área forestal, también el de bosque intacto o no intacto,
el de perturbación del doser arbóreo casi en tiempo real, uno de mis favoritos que luego veremos también a continuación, y el que comentaba anteriormente de manglares y zonas de ecosistemas de costa. Estos productos podemos decir que son de carácter local en una zona específica, pero combinados con los productos globales como el de biomasa, por ejemplo, podemos conseguir, digamos, una mejora en la gestión forestal. Bueno, esto básicamente es un pequeño snapshot de los productos que vamos a ver y vamos a ir ya a cada uno de ellos. Bueno, uno de los principales productos es el de densidad del doser arbóreo y cambio. A lo mejor lo conocéis por sus siglas en inglés, como Tree Cover Density o Tree Cover Change, probablemente algunos de vosotros ya lo conoceréis. Y básicamente se trata de un producto cuya fuente de datos es el Sentinel-2, tiene una resolución espacial de 10 metros y es un producto que lo que ofrece es a nivel de píxel, lo que ofrece es el grado de porcentaje que ese píxel tiene de cobertura arbórea. ¿Vale? Entonces, este producto es importante obviamente que se desarrolle en el momento en el que los árboles tienen sus hojas, especialmente para los bosques caducifolios, y tiene aproximadamente una resolución temporal, es un producto que se realiza anualmente. ¿Cuál es la utilidad de este producto? Pues múltiple, la verdad. Sirve como dato de actividad para Red Plus. Sirve para el uso para la definición nacionales de bosques, que ahora veremos más información de este concepto. Sirve para identificar y analizar lo que son los factores de degradación y de deforestación. Sirve para la gestión y planificación forestal, sirve para la gestión forestal sostenible, es decir, tiene múltiples utilidades. Dentro del proyecto, por ejemplo, podéis ver ahí una región de Mozambique donde ha sido una de las áreas de estudio. Un segundo. Aquí está. Este producto, como os comentaba anteriormente, ofrece el grado de cobertura arbórea por píxel, pero, por ejemplo, realizando una definición de lo que consideramos como lo que es un bosque oficialmente, con la definición que tengamos en nuestros países. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de Malawi, la definición es que la densidad de la cobertura arbórea tenía que ser superior al 10% y el área de la zona tenía que ser superior a media hectárea. Pues podemos generar un producto que identifique aquellas zonas que consideramos bosques de aquellas que no. Y si lo comparamos en el tiempo, lógicamente podemos ver si el bosque pues, se ha incrementado, ha tenido algún proceso de deforestación o se mantiene, digamos, constante. En detalle, por ejemplo, podemos ver este producto de área forestal y cambio que he generado en este caso, con la fuente de datos de Sentinel 1 y 2 y también con el apoyo de Landsat, en el que básicamente existen dos clases, bosque y no bosque. Como decía, sirve para la evaluación de los datos de actividad de Red Plus, también sirve para determinar las tasas brutas de deforestación, sirve en muchas ocasiones como punto de referencia para los sistemas de alerta temprana y deforestación, y en definitiva es una de las bases para la gestión forestal. Por ejemplo, uno de los ejemplos en el que lo realizamos fue en Camerún, donde en una primera instancia hicimos una evaluación de los datos de actividad basados en diferentes series temporales de Landsat y Sentinel. Luego realizamos una evaluación de los factores de emisión, en el que se han realizado medidas en campo de las reservas de carbono y con ello pudimos, digamos, desarrollar los inventarios forestales y de contabilidad de carbono. Y en tercera instancia, combinando estas dos primeras fases, pues realizamos una tarea de fortalecimiento de la capacidad y de la transferencia tecnológica, digamos, a través de diferentes workshops, webinars y, digamos, de diferentes tipos de formación, en el que transferimos el conocimiento de todo este procedimiento que llevamos a cabo en este ejemplo. Otro producto muy importante es el de uso y cobertura del suelo. Básicamente, este producto lo que identifica son las diferentes clases, en el que
nos podemos utilizar el estándar del IPCC, pero inclusive lo podemos coger, digamos, como primer grado dentro de la jerarquía, pero se pueden establecer muchas más clases. Cuantas más clases establezcas, mayor será la precisión, pero básicamente a través, digamos, de una categorización somos capaces de identificar los diferentes usos del suelo. Como veis, también se basa en Sentinel y en Landsat. Y las aplicaciones del producto pues, son también múltiples, desde la estratificación de los inventarios forestales nacionales, como datos de actividad de Red Plus, también para evaluar los análisis y para analizar los factores de deforestación y de degradación, etcétera. Aquí vemos un ejemplo realizado en la Agencia Gaonesa de Estudios de Observación Espaciales muy interesantes, pues nuestros compañeros de CLS, en el que básicamente a nivel nacional lo que se realizó es una comparación, digamos, entre los datos de 2010 y 2015, identificando lo que era bosque y lo que no era bosque, pero no solo eso, sino también identificando aquellos usos del suelo, digamos, que estaban generando los procesos de degradación y deforestación. Luego, con esta información, lo que se pretendió hacer en la parte derecha de la diapositiva es hacer una extrapolación a escala nacional, es decir, a través de técnicas estadísticas, de modelos de regresión, digamos, se extrapoló, digamos, la información obtenida en primera instancia para, digamos, presentar qué usos del suelo y cuáles son los factores que estaban propiciando la deforestación y la degradación dentro del país. Otra aplicación muy interesante de los usos y cobertura del suelo de este producto es bueno, pues, lo que son las cartografías sociales, cartografías basadas en la comunidad, el village mapping, que se llama en inglés, en el que básicamente permite identificar fácilmente áreas agroforestales o sitios de regeneración natural asistida. Lo que es fundamental en estas actividades es básicamente rastrear lo que son las actividades de cambio forestal y, digamos, hacerlo estrechamente con las comunidades. Es decir, entender por qué determinadas zonas están degradándose o están sufriendo, digamos, una presión forestal e intentar buscar con las comunidades locales una gestión sostenible que permita, digamos, desarrollar a las comunidades locales, pero a la vez realizar una gestión forestal que permita conservar ese recurso a lo largo del tiempo. Es fundamental para el desarrollo de los procesos de regeneración natural asistida o, por ejemplo, para la prevención y la gestión de incendios. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo desarrollado por nuestros compañeros de Hatfield en Indonesia. Otro producto sumamente interesante es el derivado de los anteriores, es el de bosque intacto o no intacto. Es decir, aunque ahora se puede hacer de una forma directa con las diferentes imágenes que se proporciona por Sentinel, pero también se puede hacer de una manera, digamos, indirecta, utilizando la información del área forestal y en combinación con diferentes datos auxiliares, por ejemplo, carreteras, asentamientos, etcétera, se puede, digamos, identificar lo que consideramos como las diferentes clases de bosque intacto, no intacto, bosque intacto convertido a bosque no intacto, deforestación o no bosque. Esta información suele ser muy útil para, digamos, alimentar los sistemas nacionales de monitorización de los bosques y también en todos los procesos de medición, reporte y validación que son necesarios en el desarrollo de Red Plus. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en una zona fronteriza entre Zambia y Malawi, en el que podemos ver cómo digamos, el bosque intacto ha ido evolucionando hacia bosque no intacto y, por tanto, conociendo cuál es la reserva de carbono del bosque intacto y del bosque no intacto, se pueden hacer cálculos estadísticos en cuanto a cuál es la reserva de carbono o cuáles son las emisiones de CO2 que se han liberado al transformar el uso del suelo desde un bosque intacto a un bosque no intacto.
Otro producto sumamente interesante es el de perturbación del dosel arbóreo, casi en tiempo real. Es decir, se tiene la capacidad de poder ver lo que está pasando en el dosel arbóreo con una resolución temporal razonablemente corta y, por tanto, poder identificar que, por ejemplo, hay algunas actividades que se están realizando en una determinada área que, por ejemplo, puedan requerir su vigilancia, porque puedan ser, por ejemplo, actividades ilegales de forestales o de, por ejemplo, de minería ilegal, ¿no? Es un producto que tiene una resolución espacial de hasta 10 metros. Las clases temáticas que tiene son las de alertas confirmadas y de la fecha de la detección de la alerta. Tiene una precisión en torno al 70-90%, y durante este proyecto hemos realizado, digamos, tenemos diferentes casos de uso. Uno de los más interesantes es el realizado bajo el programa del Banco Mundial, Paisajes Sostenibles del Amazonas, en lo que es en la cuenca del río Putumayo-Isa, que está entre Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Es un río transfronterizo, utilizando 9 imágenes de Sentinel-1, imágenes radar, o combinación de imágenes de Sentinel-1 y 2 para los casos de ejemplo de la República del Congo y la Costa de Marfil. Aplicaciones, pues múltiples. Todos aquellos, digamos, interesados en ver lo que está ocurriendo de una forma, digamos, rápida en el territorio y en el dosel, lo que es la parte de la perturbación del dosel arbóreo, puede dar unas pistas muy importantes sobre algunas actividades que es necesario monitorizar y vigilar. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de cómo van apareciendo diferentes perturbaciones dentro del dosel arbóreo a lo largo de las semanas, que lo que suele indicar es, por ejemplo, que ha habido algún tipo de deforestación en el bosque, normalmente para realizar prácticas agrícolas, o podría ser también para algún tipo de práctica de minería ilegal. Este ejemplo es el que os comentaba, que es la parte alta de la cuenca del río Putumayo-Isa en, en la cuenca del Amazonas. Otro producto también de gran interés es aquel que se circunscribe a los manglares. Es decir, a través de imágenes de Sentinel-1 y 2 y también de Landsat, es posible definir la extensión de los manglares, su degradación o su recuperación, evidentemente con el producto de cambio. Normalmente tiene una actualización anual, pero puede ser más frecuente, se puede desarrollar, por ejemplo, en una actualización mensual, si fuera necesario, ¿vale? Y es muy interesante porque ofrece una información muy válida para evaluar la salud de los manglares, que, como todos sabéis, es una gran fuente de sumidero de CO2, y además es una barrera natural de protección en zonas muy susceptibles de ser inundadas y afectadas por los efectos adversos del cambio climático. Nuestros compañeros Hatfield desarrollaron, digamos, un caso de uso en diferentes zonas de Indonesia, pero también en el archipiélago de Fiji, en el cual realizaron más o menos el proceso que os he comentado de forma genérica anteriormente para todos los proyectos, pero básicamente tomaron las diferentes imágenes, aplicaron diferentes filtros y técnicas para tomar aquellas que estaban libres de nubes, calcularon una serie de índices espectrales, realizaron una serie, digamos, de técnicas de inteligencia artificial y procesaron diferentes modelos, y con ellos generaron el producto en el que estamos ahora visualizando. Luego, con el apoyo de imágenes de alta resolución, pues se puede ver espacialmente cómo efectivamente se ha producido una restauración del manglar, y con técnicas estadísticas pues se puede ver cómo los índices de vegetación pues refuerza lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Que el manglar se está recuperando y, por tanto, se puede hacer una gestión a lo largo del tiempo de estos ecosistemas.
Otro producto también muy útil en combinación con los anteriores, dado que los anteriores sobre todo tienen un carácter local, es el producto de biomasa. Este producto es ofrecido por la Agencia Espacial Europea en base a diferentes fuentes de datos de Sentinel-1, Sentinel-2. Su resolución espacial es de 100 metros. Se produce, se genera una vez al año y digamos que es una fuente de datos muy fidedigna para la estimación espacial de la biomasa forestal o las existencias de carbono. Permite mejorar la precisión en la estimación nacional, digamos, de los inventarios de carbono y de los sistemas nacionales de gestión forestal. Y también es muy útil para aumentar los datos en aquellas zonas donde, ya sea porque sean zonas remotas o donde es de difícil acceso, pues no podemos, digamos, a lo mejor tener esos datos tomados in situ. Y, por supuesto, es muy útil en combinación con los productos anteriores para el desarrollo de políticas forestales. Como he comentado al principio, más allá de los productos raster en sí mismo, los productos demostradores que estamos entregando, lo que también es sumamente importante es todos los procesos de verificación de calidad. Es decir, comprobamos y validamos que los productos tienen la completitud, la consistencia lógica, la precisión geométrica y temática que hemos definido en las especificaciones y que son conformes tanto con la norma ISO como con la Directiva Europea Inspire en cuanto, por ejemplo, en cuanto a cuestión del estándar de metadatos. Es decir, el objetivo del proyecto es entregar productos profesionales en este sentido. Los productos, como comentaba, vienen con esta información, es decir, cada producto viene con su informe de especificaciones en concreto, en el que se describe cómo se ha conseguido el producto, qué pasos se han realizado y cuál es el producto final obtenido. Se acompaña de sus pertinentes estadísticas, tanto espaciales como de otra índole, mostrando, digamos, toda la información también de una manera visual y fácilmente comprensible. Y también se proporciona, obviamente, todos los metadatos bajo el estándar Spire. Y simplemente un poco para resumir y antes de entregarle la sesión de preguntas y respuestas, pues básicamente para que tengáis una imagen de los productos que hemos visto, ¿no? Perdonad que están en español, en inglés, no nos ha dado tiempo a traducir esta diapositiva, pero bueno, básicamente estos mismos productos los podéis consultar en nuestra página web. Y es básicamente los productos demostradores que hemos entregado en la fase 1. Y yo creo que, Daniela, podemos pasar a la fase de preguntas y respuestas si tenemos alguno en el chat.